cómo fueron los primeros años de la ocupación española y la resistencia indígena en Chile. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que una forma de consolidar una conquista era a través de la fundación de ciudades. Si había fundación de ciudades, estábamos hablando que estábamos frente a un proceso de conquista. Y las fundaciones de estas ciudades tenían dos razones de ser. Una de carácter de índole administrativo, desde donde partían las expediciones de conquista, los reconocimientos de territorio, y habían otras que su principal objetivo era de carácter militar, con la finalidad de defender, ¿ya? Esos son los dos tipos de ciudades que se van a ir gestando dentro de este proceso de conquista de Chile. Y como bien ustedes saben, la ocupación española no fue Profe, muy fácil que digamos. Dígame, profe, ¿está avanzando en diapositivas? si es un PPT, Es que en la pantalla se ve solo la página 1, el título. sí, todavía estamos en la página, o Ah, sea, ya. estamos haciendo la Sí, sí. introducción. No se Ah, ya. preocupe. Pensé que estaba, por cómo estaba hablando, perdón. No, no se preocupe. ¿Ya? Entonces, como les iba comentando, este proceso fue sumamente difícil tanto para los españoles como para los indígenas, ¿ya? ¿Y cuál creen ustedes que fue la primera ciudad que se fundó? ¿O la primera ciudad que fundó don Pedro de Valdivia? Santiago. Santiago. Ah, Santiago. Muy bien. Conozcamos un poquito cómo fue ese proceso con respecto a Santiago, ¿ya? Acá ustedes pueden apreciar el mapa de la fundación de Santiago, ¿ya? En el año 1541. ¿Qué información pueden rescatar de esta imagen? ¿Qué información pueden observar en esta imagen? el plano tiene cuadras, están ordenadas Ya, las calles. una cuadrícula, bien. ¿Qué más? Se situaron cerca del río. Ya, el río. ¿Por qué creen que iban a considerar el río para fundar una ciudad? Aparte del agua, forma como un fuerte natural de Ya, separación. bien. Una separación natural, tener acceso al recurso hídrico. Ya, muy bien, consideramos eso. Ya, Por la ubicación también. por la ubicación, bien. Bueno, siempre tenemos que, uno de los criterios siempre que ocupa toda persona para sentarse en un lugar es que haya presencia de agua, ¿ya? Tanto para las cosas domésticas como para fines de alguna producción agrícola o ganadera, ¿ya? Entonces, por lo general, cuando vayamos viendo las primeras ciudades, estas se van a instalar en torno a o cercanos a ríos. ¿Qué creen ustedes que significa esta imagen Profesora, que estoy mostrando en este momento? ¿Se imaginan qué puede ser o no? ¿Qué creen ustedes? Así graficaban en ese momento, representaban gráficamente el Cerro Santa Lucía, ¿ya? Para que ustedes puedan... ¿Había alguien que estaba manifestando una pregunta? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Seguimos? Bueno, esta es una de las primeras representaciones gráficas que hay de Santiago, ¿ya? Y aquí está, como ustedes señalan, algunas de las decisiones que se tomaron de por qué fundar ahí, ¿ya? Principalmente, geográficamente, la región metropolitana o donde se asentó Santiago es una zona de llanuras, ¿ya?
Y cuando hay presencias de llanuras, nos dicen que esos suelos son sumamente ricos para cultivos agrarios, agrícolas y para la producción ganadera, ¿ya? Entonces, me puede dar señales de que la producción va a ser buena en ese sector, ¿ya? Como bien señalaron ustedes, tener la presencia de recursos hídricos, ¿ya? Es muy importante tanto para la parte de la economía como para el desenvolvimiento de cualquier sociedad. La presencia de árboles me da la idea de que el territorio es fértil, ¿ya? Entonces, por eso se toma la decisión del 12 de febrero de 1541 fundar la ciudad de Santiago de Nueva Extremadura, ¿ya? O de Nuevo Extremo. Y posteriormente, cuando transcurren unos meses de la llegada de Valdivia a esta zona, en julio de 1541 es nombrado gobernador interino de ese sector, ¿ya? ¿Y quién da este nombramiento? Francisco Pizarro desde el Perú, ¿ya? Porque todos estos territorios van a pertenecer al virreinato del Perú. ¿Y quién va a ser el virrey del Perú? Francisco Pizarro, ¿ya? Recuerden que el virrey es como el representante del rey acá en América, ¿ya? Y él va a decidir darle el título de gobernador interino a don Pedro de Valdivia. Pero las cosas no fueron fáciles, ¿ya? Para esta ciudad, para que pudiera surgir esta ciudad y convertirse en la gran capital administrativa de nuestro país, que perdura hasta el día de hoy, ¿ya? ¿Por qué creen ustedes que los primeros años no fueron fáciles y que hubo un sinnúmero de crisis? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué noción tienen ustedes? ¿Qué creen ustedes? Que hablamos de que los primeros años de existencia de la ciudad de Santiago no fueron fáciles, que estuvo marcado por un sinnúmero de crisis. Porque todavía existía la resistencia, profesora, a que fueran conquistados. ¿Ya? Había una resistencia del pueblo indígena, ¿no es cierto? ¿Qué más? ¿Qué más creen ustedes? Quizás por la combinación de culturas, profe. Un choque de culturas, ya, muy bien. Por lo que usted también decía, porque entre los españoles existían intrigas, muertes entre ellos mismos. Ya, fenómenos de corrupción, de traición entre los mismos españoles. Bien, sí, generaron crisis, sí, sigamos, a ver qué más. El establecer como leyes políticas, igual eso pudo haber influenciado. Ya, establecer leyes que por lo general tenían sus orígenes en las que existían en España y traerlas a una nueva realidad, también puede ser complejo su implementación. Muy bien. Veamos cuánto, varias de sus comentarios son bastante acertados. Dígame. ¿Y el mestizaje que Ya, hubo? sí, también hubo un proceso de mestizaje, pero eso va a ser un poquito más adelante, ya cuando empiecen a llegar en un poquito de forma más masiva las mujeres españolas y también se vaya dando una mayor interacción entre los españoles y los indígenas. Ya, eso también va a Ay, ser un fenómeno que se va a ir gestando, ¿ya? En una primera instancia solamente existían los indígenas. Llega esta nueva, que son los blancos, los españoles, y empieza a darse el fenómeno de mestizaje. ¿Ya? Veamos un poquito. Lo primero que sucede es que al fundar esta ciudad, uno de los primeros problemas que van a tener, que como bien señalaron algunos de ustedes, van a ser los conflictos entre españoles y mapuches, ¿ya? O indígenas, ¿ya? Y efectivamente, el 11 de septiembre, recuerden que Santiago se fundó en febrero, se fundó en febrero del 41 y en septiembre ya se dio la primera batalla fuerte en ese sector entre españoles e indígenas, ¿ya? Dirigidos por Michimalonco,
¿ya? Un importante cacique mapuche, bastante aguerrido, con mucho carácter, con mucha fuerza, con un liderazgo de dirigir a las tropas indígenas, ¿ya? Y comienzan a atacar Santiago, con la ventaja de que Pedro de Valdivia no se encontraba en el sector. Solamente vamos a encontrarnos con la presencia de 55 españoles que estaban en el lugar, ¿ya? Porque todos los demás se habían trasladado con don Pedro de Valdivia a zonas del sur para reconocimientos y conquistas de territorios hacia el sur de Santiago, ¿ya? Entonces, este ataque fue bastante invasivo, ¿ya? Con bastante oportunidad de ganar por los indígenas, ¿ya? Y estos 55 españoles dieron todo lo de sí para proteger el Santiago de la época, ¿ya? Y acá surge un personaje bastante importante, una de las únicas mujeres, o por no decir la única mujer española que había en ese momento, doña Inés de Suárez, ¿ya? Recuerden que esta era una mujer bastante aguerrida, bastante moderna para la época, bastante conocedora del uso de las armas, de los alimentos, muy inteligente, muy astuta, ¿ya? Que sabía manejar perfectamente la espada y tenía el carácter para hacerlo, ¿ya? Entonces, frente a esta situación en la cual iban perdiendo los españoles, ¿ya? Porque la superioridad numérica de los indígenas los estaba dejando completamente decaídos, Inés de Suárez toma la siguiente decisión. Habían algunos caciques picunches, ¿ya? Los picunches son una rama de los mapuches, acuérdense que existen los picunches, los mapuches, los huilliches, los chiquillanes, los puelches, ¿ya? Existe una serie de ramas de los mismos mapuches. Y en ese momento estaban como prisioneros 7 caciques picunches, ¿ya? Inés de Suárez, en un intento por apaciguar las cosas, por neutralizar a los indígenas liderados por Michimalonco, optaron por decapitar ferozmente a estos 7 caciques y ponerlos en unas lanzas y dejarlo en la parte central de Santiago, cosa de que todos pudiesen observarlo. ¿Y qué generó esto en los indígenas? Generó una cierta sensación de shock, ¿ya? Y se retiraron del lugar. Se retiraron del lugar por lo que había acontecido, ¿ya? La humillación de ver a sus caciques exhibidos en Santiago hizo que estos se retiraran y pudiese salvarse la ciudad de Santiago, ¿ya? Lo que quedaba de la ciudad de Santiago en ese momento, porque eran unas cuantas casas quemadas, unos cuantos animales y unos cuantos soldados que sobrevivieron a esta situación.